The Day the Earth Stood Still, o en español, El día que la Tierra se detuvo es un hito en el cine de ciencia ficción que trasciende su época gracias a una combinación magistral de guión, dirección y mensaje relevante. Dirigida por Robert Wise y estrenada en 1951, la película presenta una premisa intrigante, la llegada a la Tierra de un alienígena llamado Klaatu y su gigantesco robot, Gort. Su misión es advertir a la humanidad sobre las consecuencias devastadoras de su beligerancia y violencia. Klaatu es un personaje cautivador, él irradia una combinación de sabiduría, serenidad y determinación, pero que desafortunadamente sabe que el ser humano básicamente solo entiende a las malas, y, por tanto, pone un ultimátum. O cambiamos esa odiosa perspectiva de guerra o la Tierra será destruida. Klaatu representa una civilización avanzada que ha superado la guerra y busca guiar a la humanidad hacia un futuro pacífico. Junto a él, está Gort, el imponente robot cuya sola presencia inspira temor y respeto. These words, Klaatu, Barada, Nikto. Su llamado a la cooperación global y la comprensión mutua sigue siendo relevante en el mundo actual, marcado por conflictos y divisiones. El salario del miedo, del director Henri-Georges Clouzot. El impacto y la relevancia de esta película se debe a que abarcan aspectos técnicos, narrativos y temáticos que han dejado una huella duradera en la cinematografía mundial. Es una película de suspenso que trata sobre unos trabajadores que, a falta de mejores oportunidades de trabajo, tienen que llevar unos camiones cargados de nitroglicerina de un lugar a otro por unos caminos irregulares y montañosos, con el riesgo de que en cualquier sacudida pueden hacerlos explotar. Es una película que te mantiene al borde del asiento y no puedes dejar de ver, ya que crea una tensión impresionante. La dirección de Clouzot es meticulosa, con un ritmo que lentamente construye una sensación de inminente desastre. Filmada magistralmente, capturando la peligrosa belleza del paisaje y el peligro constante que viven los personajes. Esta película francesa es un clásico que hace una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, las estructuras de poder y al mismo tiempo es sumamente entretenida. Godzilla, del director Ishiro Honda. Tras las bombas atómicas que los norteamericanos le lanzaron a los japoneses, en el mar empezaron a desaparecer embarcaciones. Nadie sabía bien qué sucedía. Sin embargo, los más ancianos de la isla hablan de Godzilla, un monstruo milenario que pudo haber despertado por las bombas. Y sí, Godzilla había salido de su guarida y ahora venía a atacar un Japón ya de por sí en ruinas. Esta es la historia del nacimiento de uno de los monstruos más famosos de la historia del cine y película fundamental en su rubro. Una metáfora profunda sobre los horrores de la guerra nuclear que refleja el temor y la ansiedad de la época con respecto a las armas nucleares y su terrible destrucción. La cachetada con guante blanco de Japón a los norteamericanos y el resto del mundo. Con efectos especiales muy innovadores para su época, excelente fotografía y diálogos muy profundos, hacen de Godzilla una gran película que ha trascendido el paso del tiempo. Ha impactado la cultura pop y su mensaje sigue vigente sobre las consecuencias de las armas de destrucción masiva. Seven Samurai, o Los Siete Samuráis, dirigida por el legendario Akira Kurosawa en 1954, es una epopeya cinematográfica que ha dejado una huella indeleble en la historia del cine. Ambientada en el Japón feudal, la película sigue a un grupo de 7 samuráis errantes que son reclutados para proteger a un pueblo indefenso de los constantes ataques de bandidos. Lo que sigue es una aventura emocionante y estremecedora que muestra las complejidades de la condición humana y la naturaleza del heroísmo. Kurosawa presenta una galería de personajes complejos y multifacéticos, cada uno con su propia historia y motivaciones. Cada samurái aporta algo único al grupo, lo que crea una dinámica fascinante entre ellos y con los aldeanos a los que protegen. Esta interacción entre personajes es el corazón de la película y alimenta su poder emocional. La dirección de Kurosawa es una obra maestra en sí misma. Utilizando una combinación de tomas largas, composiciones visuales impresionantes y un manejo magistral del ritmo.
La famosa escena de la lluvia, en la que los samuráis luchan contra los bandidos en medio de una tormenta, es un ejemplo perfecto de la habilidad del director para fusionar acción y emoción en la pantalla. La Estrada, del director Federico Fellini. Es una de las grandes joyas del cine mundial, obra maestra del neorrealismo con un toque más personal y subjetivo por parte del maestro Fellini. Rica en simbolismos y metáforas mostrando la cruda realidad de la época de la posguerra. Es la historia de Gelsomina, que es vendida a Zampano, un artista ambulante que va de plaza en plaza presentando su mediocre acto. Gelsomina descubre casi de inmediato que ella ama el espectáculo y tiene talento, pero Zampano no permite que se desarrolle. También conoce a Il Matto, un acróbata y payaso de espíritu libre que se fija en ella y la quiere rescatar de la brutalidad de Zampano. Es una historia que nos habla de la inocencia, la pureza del espíritu y al mismo tiempo del abuso, de la culpa, la soledad, la búsqueda del sentido, el cargo de conciencia y la búsqueda de la redención. La Estrada es de una triste belleza que apachurra el corazón por su sencillez y crudeza. The Seventh Seal, o El Séptimo Sello, dirigida por el renombrado cineasta sueco Ingmar Bergman en 1957, es una obra maestra del cine que trasciende géneros y épocas. Ambientada en la Europa medieval durante la Peste Negra, la película sigue a un caballero llamado Antonius Block, quien regresa de las cruzadas y se encuentra cara a cara con la personificación de la muerte. Block desafía a la muerte a un juego de ajedrez con la esperanza de retrasar su inevitable destino mientras busca respuestas sobre el sentido de la vida y la existencia de Dios. Las escenas icónicas, como la partida de ajedrez en la playa y la procesión de la muerte a través del paisaje, se han convertido en imágenes inolvidables en la historia del cine. Bergman utiliza la confrontación entre Block y la muerte como un medio para examinar cuestiones fundamentales sobre la fe, el sufrimiento humano y la búsqueda de significado en un mundo aparentemente indiferente. La película ofrece una visión multifacética de la existencia humana y los diferentes enfoques hacia la vida y la muerte. 12 Angry Men, o 12 hombres en pugna, dirigida por Sidney Lumet en 1957, es una obra maestra del cine que se destaca por su brillantez en la narrativa y su poderoso estudio de personajes. La película se desarrolla casi en su totalidad en una sola ubicación, una sala de deliberación de un jurado en un tribunal. Después de un juicio por asesinato, los 12 miembros del jurado deben decidir si el acusado es culpable o no. Lo que sigue es un intenso debate que pone al descubierto los prejuicios, las suposiciones y las motivaciones ocultas de cada uno de los miembros del jurado. A medida que la deliberación avanza, las diferencias de opinión entre los jurados se vuelven cada vez más acaloradas y la película nos sumerge en un retrato fascinante de la psicología humana. La dirección de Lumet es magistral, utilizando el espacio limitado de la sala de deliberación para crear una sensación de claustrofobia y tensión creciente. La película se desarrolla en tiempo real, lo que aumenta aún más la sensación de urgencia y nos sumerge por completo en la experiencia del jurado. Ben-Hur, del director William Wyler. Es una de las epopeyas más grandes y ambiciosas de la historia del cine. Su producción estableció nuevos estándares en las películas épicas de Hollywood y nos cuenta la historia de Judah Ben-Hur, un noble judío de Jerusalén que es traicionado por Mesala, su amigo de la infancia, al acusarlo de un intento de asesinato donde lo involucra a él, a su madre y a su hermana. Ben-Hur es condenado a las galeras y en el camino tiene un encuentro con un hombre que le ofrece agua cuando éste moría de sed y es algo que nunca olvida. Después de 3 años, en una guerra en alta mar, salva a un importante cónsul y gracias a él puede regresar a Jerusalén a buscar venganza y a su familia. Aunque logra muchas cosas que se ha propuesto, su espíritu sigue sufriendo y es entonces cuando conoce al mismísimo Jesús de Nazaret y lo reconoce como aquel hombre que le dio agua, y es cuando por fin logra su redención y paz. La innovación técnica, el impacto visual y cultural y su influencia en el género épico hacen de Ben-Hur una joya maestra cinematográfica.
The 400 Blows, o Los 400 Golpes, dirigida por François Truffaut en 1959, es una película emblemática de la corriente nueva ola francesa, que sigue la vida de Antoine Doinel, un joven parisino de 12 años que enfrenta desafíos en su hogar y en la escuela. La película ofrece una mirada cruda y realista a la infancia y la adolescencia, explorando temas como la alienación, la rebeldía y la búsqueda de identidad. Truffaut logra capturar la experiencia juvenil con una autenticidad notable, evitando idealizar la niñez y mostrando en cambio las complejidades y frustraciones que enfrentan los jóvenes, incluso siendo espejo de su propia existencia. A través de una narrativa sutil y emotiva, el director nos lleva a un viaje íntimo por la vida de Antoine, revelando gradualmente las circunstancias que lo han llevado a su comportamiento rebelde. La relación complicada con sus padres y su lucha por ser comprendido por las figuras de autoridad. Su influencia en el cine contemporáneo es innegable, y su legado perdura en películas que exploran temas de crecimiento en la niñez y adolescencia. Some Like It Hot, del director Billy Wilder. Es una comedia clásica que ha dejado su huella en el cine por tocar temas como la identidad de género, el transvestismo y las normas sociales, con cierta ligereza inusual para la época, pero sin caer en lo vulgar. Es la historia de los músicos Joe y Jerry, que accidentalmente son testigos de una masacre por parte de la mafia de Chicago de los años 20. Y la única manera que encuentran para huir es la de unirse a una banda de música femenina vestidos de mujeres. Y es ahí donde conocen a Sugar Cane, y Joe, ahora Josephine, se enamora de ella. Y por otro lado, Jerry, ahora Daphne, enamora sin querer a un millonario. La película es de lo más divertida y tiene un final con una frase que se ha convertido en una de las citas más memorables del cine. Una obra maestra de la comedia cinematográfica con un guión ingenioso y una dirección magistral que la hacen una joya temporal. Good night, sugar. Good night, honey. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.